cantado, iglesia, ha sido el Evangelio de gracia, el Evangelio de salvación, el Evangelio de esperanza. Puede tomar asiento. Si a diario meditáramos en todo esto, todavía no salgan los niños, que voy a orar por ellos. Si meditáramos en todo esto, creo que ahuyentaríamos muchos temores, miedos, incertidumbre que hay en nuestro corazón por el futuro, por el día a día. Sería de nosotros la desconfianza, el desánimo, tantas cosas con las que batallamos día a día por falta de meditar en lo que Dios nos recuerda a través de su palabra y que lo estamos haciendo por medio de estas canciones. Amén. Por favor, pido a los profes vengan acá al frente y pasemos los niños acá para que oremos por ellos antes de que vayan a recibir el mensaje de la palabra de Dios también. Vamos a orar por ellos. También nos han pedido orar por un grupo de jóvenes en Medellín que van hacia la plantación de la iglesia del Redil Armenia, porque van con la intención de evangelizar y hacer varias actividades en pro del desarrollo saludable de la iglesia allí en Armenia. Entonces también tengámoslos presentes en nuestras oraciones. Señor, agradecidos estamos por cada uno de estos chicos, Señor. Hoy sabemos que tu mano está sobre cada uno de ellos. Pedimos a ti, Señor, que tu espíritu descienda de lo alto sobre sus vidas. Señor, abre sus ojos y oídos espirituales. Guarda sus pensamientos, Señor, su caminar. Oramos en el nombre de Jesús también por los profes. Sabiduría para ellos, Señor, a la hora de impartir el conocimiento bíblico que solo puede venir a través de la revelación de tu espíritu para ellos. Así que oramos, Señor, que sea abierto día a día su entendimiento, su corazón preparado para que esta semilla de tu palabra llegue a sus corazones, eche raíz y crezca y dé fruto más adelante, Señor, que en la etapa de la adolescencia, de la adultez, veamos estos niños y niñas, Señor, desarrollando una fe, un amor, una obediencia, no solo a ti, por ti, sino por otros, Señor. Oramos, Señor, que les bendigas a todo lugar donde vayas, donde tú les permitas estar. Y oramos por su futuro, que sea un futuro lleno de bendición, guiado por tu buena voluntad, Señor. Que seas tú abriendo caminos, Señor, quitando todo aquello que puede destruirles puede destruir la imagen tuya en ellos, Señor. Y llévalos siempre a glorificarte en todo lo que hagan, a reconocerte en todos sus caminos, para la gloria tuya. Oramos por ellos, por su salvación. Oramos también por los jóvenes que van a viajar a Armenia, Señor, porque les lleves con bien y les regreses con bien. Gracias por estos jóvenes, Señor, en esta etapa a los cuales tú has encendido ya un fuego, una pasión por compartir, Señor, no solo en nuestra nación, sino que muchos de ellos ya están, Señor, preparándose para ir a otras naciones. Así que gracias, Dios, por ese avivamiento que estás haciendo en los jóvenes de nuestras iglesias. Oramos que igualmente suceda aquí en nuestra iglesia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden pasar a su clase los chicos. Damos también la bienvenida a quienes nos visitan hoy por primera vez. Al final, por favor, no se vayan a ir. Queremos darles un obsequio, orar por ustedes y darnos a conocer también como Iglesia El Redil aquí en el municipio del Retiro. Recordarles también, si usted se quiere capacitar en Biblia, estamos los martes haciendo un discipulado virtual a las 7:30 de la noche, cada martes. También se está llevando a cabo un discipulado presencial, un rebaño como los conocemos, los jueves 10 de la mañana aquí en Luis Inés, Parcelación Luis Inés. Esta semana va a ser miércoles por razones pues de dificultades de la anfitriona, pero todos los jueves 10 de la mañana también tenemos estudio bíblico. Entonces, en la mañana y en la noche entre semana, para que no piense que nosotros solo nos reunimos un domingo, un ratico
en la mañana. En semana también tenemos espacios. Y tome nota, 15 de junio, domingo, vamos a tener un ágape. ¿Qué es un ágape para nosotros? Es un tiempo o un espacio donde comemos juntos, hablamos y compartimos lo que es la fidelidad de Dios. Yo quiero que ese día haya testimonios. Hay personas acá pasando la hora muy difícil, momentos muy difíciles, ¿cierto? Aquí tenemos a nuestro hermano Gabriel con su nieto de 6 años solamente batallando con una enfermedad desconocida, que tiene a los médicos en un desafío grande por poder tratarlo, y es un niño de 6 años, para que esté orando por él. Pascual, oremos por él, oremos también por Nicolás, el nieto de José Alcira. Oremos por tantos niños que hoy lo requieren y por tantos hermanos en la fe que hoy no están acá porque también están pasando por enfermedades. Entonces, hay mucho que celebrar para nosotros aquí porque pudimos venir hasta aquí, podemos cantarle a Dios y escuchar su palabra. Él nos ha dado hoy vida y salud, y eso es motivo de gratitud, pero también es motivo de petición por la vida de tantas y tantas personas. Yo sé que tal vez en su núcleo familiar puede haber alguien enfermo. En su núcleo familiar hará alguien que no conoce a Dios y tal vez está sufriendo con adicciones o con ideas que en lugar de acercarlos a Dios, todos los días los aleja más y más de Dios. Entonces que su misericordia les atraiga, así como nos atrajo a nosotros. ¿Cuántos de nosotros renegábamos de Dios, culpábamos a Dios por los problemas que nos venían a nosotros o por lo que pasaba en el mundo? Siempre queríamos buscar un culpable y claro, ese era Dios. Dios es el culpable, pero ahora agradecemos porque todo lo bueno o malo que pase, porque entre comillas es malo para nosotros, pero lo que a veces vemos como calamidades, como desastres, son pruebas de Dios, y eso incrementa o aumenta nuestra fe, nuestra seguridad en Él, nuestra paz. Es la paz que viene de Dios para poder afrontar tantas cosas que tenemos que vivir día a día. Bueno, no quiero alargarme más, pero tengo una historia que quisiera contarles al final. Tenemos hoy a nuestro pastor José Alfonso, pedir que pase por acá y oremos por él. Pero se me vino hacia la mente una situación de una familia y uno dice, parece que, como algunos lo llaman, el destino se hubiera ensañado con ellos, pero también es ver la bondad de Dios en todo esto. Oremos. Padre, gracias, Señor, por permitirnos este espacio de adorarte, Señor, de declarar con nuestros labios lo que nuestro corazón ha experimentado estos últimos meses, quizá años, que llevamos en el Evangelio, Señor. Hay gratitud enorme, como también, Señor, hay necesidad de conocerte, porque aún, Señor, no podemos decir que te conocemos. Solo hay en nuestra mente un atisbo de luz de quién eres tú, Señor. Y que ese poco conocimiento que tenemos de ti nos ayude a seguir avanzando y confiando en tus propósitos y en tus planes para con cada uno de nosotros, como hombres, como mujeres, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor, y como iglesia. Como iglesias también batallamos con tantas cosas, Señor, pero aquí estamos confiando y creyendo que tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Así que hoy oramos por nuestro hermano José Alfonso, pedimos que seas tú teniendo misericordia de él como él siempre lo pide y de nosotros. Que seas tú hablando a través de él. Úsalo como un instrumento de gracia en tus manos, Señor, para revelar desde la palabra tu corazón. Bendito Dios, te adoramos porque eres santo, porque eres grande, asombroso, maravilloso, perfecto. Un Dios perdonador que rescata, que busca. Un Dios que va mucho más allá de lo que imaginamos por quienes ama. Te adoramos, Señor, bendecimos tu santo nombre y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días, familia, buenos días. Ustedes saben que es un gusto
poder venir a ver a mi familia del retiro y hoy pues con la bendición que pude venir con mi esposa a saludarlos. El día de hoy vamos a hablar sobre la vergüenza del Padre y yo quisiera preguntarles, ¿qué se imaginan ustedes que podría ser la vergüenza del Padre? Usted como papá, como mamá, ¿de qué se avergonzaría? ¿Hay algún motivo, alguna razón por la que usted como padre se avergonzaría? ¿Por el ejemplo? Por predicar y no aplicar. Oh, muy bueno. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces la parábola del hijo pródigo y la hemos escuchado tantas veces que ya no le ponemos cuidado a lo que expresa y nos dice, nos enseña. Y bueno, yo en esta mañana yo quisiera plantear una pregunta para resolverla en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde vamos a estar, capítulo 15 de Lucas, del versículo 11 al 32. ¿Cómo podría ser la vergüenza del Padre? Precisamente la prodigalidad del Padre, es decir, la generosidad exuberante que Él nos presenta. Y quiero aclarar que el concepto de que Dios se avergonzó por amor a los pecadores no está explícitamente en la Biblia. Ustedes no lo van a encontrar ahí. Sin embargo, vamos a mirar más adelante algunos textos que enfatizan la humillación y el sacrificio de Dios Padre mediante su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Así que tal vez podríamos ver que estos textos podemos interpretarlos como que Él abandonó su majestad para nuestro bien. Y quiero antes de hacer la lectura del texto que podamos analizar qué significa pródigo. La palabra pródigo, el concepto de pródigo, para poderlo definir, tiene que mirarse en dos contextos, en dos situaciones específicas. Y la primera es que pródigo significa derrochador. Y derrochador, una persona que malgasta su dinero y sus recursos de forma irresponsable sin considerar las consecuencias. Pero también pensemos, y yo creo que lo que Jesús quería mostrar era otro tipo de despilfarro de parte del ser humano. Y el segundo concepto tiene que ver con generosidad. Eso significa pródigo. Tal vez ustedes han escuchado hablar del libro El Dios pródigo de Timothy Keller y precisamente él trata ese segundo concepto de generosidad que define a una persona que es abundantemente generosa y dadivosa. Y como lo quiero explicar el día de hoy, no solamente en el ámbito material. Yo creo que Jesucristo muestra una generosidad que va más allá de nuestro entendimiento. Así que, bien, vamos a leer lo que dice la palabra en esta mañana. Lucas capítulo 15 del verso 11 al verso 32 dice la palabra del Señor. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti.
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta es la palabra de Dios. Padre amado, en esta mañana, gracias, Señor, por la oportunidad de estar con mis hermanos, Señor. Siempre ha sido y será mi costumbre hasta el día que tú vengas por mí. Que tengas misericordia de cada uno de ellos. Tú los trajiste a este lugar. Así que yo te ruego, Padre amado, que puedan recibir lo que tú tienes para ellos. Ni siquiera lo que pensaban, ni siquiera lo que anhelaban, sino lo que tú tienes para sus corazones, Señor. Y también te ruego por mí, te suplico que tengas misericordia de mí, que quites todo lo extraño a mí, todo cansancio, Señor, y todo lo que no sea tu palabra, Señor. Yo ruego que tu Santo Espíritu, por favor, hable a través de estos labios, que tú sabes que son indignos, Señor. Tú sabes mi corazón, Señor. Por favor, Padre, te ruego que en esta mañana tu palabra venga a nuestro corazón, a nuestras vidas. Bendice, Señor, esta iglesia, Señor, que se ha estado plantando estos años. Señor, sé tú proveyéndole lo necesario en cada situación, en cada momento, Señor. Tú sé llenando el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas de esta preciosa iglesia, Señor. Llenarlos de pasión, de alegría y de gozo de la salvación, Señor, y amor por las almas, Señor. Y de que crezcan no solamente en el conocimiento de tu palabra, en la llenura de tu espíritu, sino que se multipliquen aquí en este lugar, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La vergüenza del Padre. Quiero que tengamos en cuenta que Jesús pues viene hablando a las multitudes, pero dentro de esas multitudes hay unos personajes muy especiales y muy importantes a los que Él se dirige. ¿A quiénes? A los escribas y a los fariseos, porque ellos eran hombres de renombre, eran hombres de alto intelecto y eran hombres conocedores de la ley. Ellos conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, pero además conocían las costumbres y las tradiciones del Oriente Cercano y específicamente las costumbres y las tradiciones de los judíos. Y quiero que tengan en cuenta eso,
porque cuando Jesús habla por medio de parábolas, Él utiliza elementos en las parábolas que son comprensibles para su cultura. Tal vez para nosotros no. Nosotros deberíamos mirar cómo Dios nos regaló una parábola del hijo pródigo al estilo paisa. Tenemos que mirar a ver cómo la hacemos en el nombre del Señor. Así que quiero mirar en primer lugar el dolor de la pérdida en los versículos 11 al 19. En ese pedido inoportuno, el hijo menor pide su herencia anticipadamente. Un acto que en el contexto del que estamos hablando, del pueblo judío, era equivalente a desear la muerte de su padre. Hoy en día un hijo puede pedirle la herencia, puede pedir la herencia y no tienes ningún inconveniente. Pero la realidad de que cuando se pide la herencia es que esperamos que la persona fallezca, ¿verdad? Para que podamos adquirir esa herencia. Pero este pedido no solo representa una vergüenza para la familia, sino un dolor para su papá, un dolor para el padre. El hijo estaba con sus propios intereses, con sus agendas personales. Es un acto horrible. Eso debemos trasladarnos al momento en el contexto. Así que podemos pensar que fue un acto grosero y arrogante, y yo creo que ahí el padre pasa su primera vergüenza. Se siente avergonzado porque su hijo desea su muerte. Esa es la explicación de la solicitud que hace el hijo menor. Jesús sabía a quién le hablaba. Jesús le estaba hablando a los judíos, y quiero que pensemos en que en los textos anteriores, Jesús ¿de qué viene hablando? Jesús viene hablando del reino por medio de parábolas. Y para que entremos en el contexto, ¿qué era lo que los judíos consideraban su herencia? ¿Qué piensan ustedes que los judíos, en el texto lo vemos, en el texto bíblico, que para ellos era su herencia? ¿Cuál era la herencia de los judíos? Las tradiciones. ¿Qué más? ¿Qué defendían ellos? ¿Qué peleaban? La ley. La ley. ¿Y qué otra cosa peleaban ellos? El templo. El templo. Ellos peleaban con Jesús por eso, porque ellos consideraban la ley como su Dios. Eso era lo que era la lucha, las conversaciones y las discusiones de Jesús con los escribas y los fariseos eran por el reino de Dios. Y ustedes pueden leer las anteriores parábolas, la de la moneda, la de la oveja perdida, la de la gran cena, y luego la del capítulo 16, él está hablando del reino. La herencia, hermanos, del pueblo judío era que ellos eran del reino de Dios, eran el pueblo escogido de Dios, y eso patrióticamente los llenaba de orgullo y de vanidad porque tenían la ley de Dios y ellos amaban eso. Entonces, digamos, su herencia era la ley, aún el templo. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿qué tal? Quiero que lo pensemos juntos. ¿Qué tal si Jesús les está diciendo, ustedes han malgastado mi herencia? Han malgastado su herencia, porque han corrompido el templo haciéndolo cueva de ladrones. Han despreciado la ley colocando mandamientos de hombres. Han malinterpretado la palabra y especialmente lo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué tal si el Señor les está hablando en esta parábola de lo que ellos están haciendo? Porque eso es lo que sucede realmente. Eso es lo que les está diciendo Jesús a los escribas y fariseos. Dios era su herencia y ellos la estaban malgastando. Ahora, ¿cuál es tu herencia? ¿Cuál es la herencia de ustedes? ¿Cuál es mi herencia? Oh, la vida eterna, ¿saben? La salvación.
Claro que sí. El Salmo 16 dice el salmista David, protégeme, y quiero que miremos, que me ayuden a ver que estoy hablando de algo verdadero. El Salmo 16, si lo conocían los escribas y los fariseos, el Salmo 16 dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, miren lo que dice, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Era la herencia de Dios, de ellos. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Él sabía, David, cuál era su herencia, cuál era su porción, Dios. Y esto era lo que pretendía que entendieran los escribas y los fariseos. Así que el salmista está reconociendo a Dios como su verdadera herencia y su verdadero sustento, más valioso que cualquier posesión terrenal, más valiosa que el templo que ellos defendían. Y la parte del verso 6 donde dice, del Salmo 16, donde dice las cuerdas, el salmista está mencionando las cuerdas como haciendo referencia a esas líneas que delimitan una propiedad. Pero para él simbolizaban que la bendición y la parte de vida que Dios le había dado eran realmente excelentes y que no tenía límites. Eso era. Así que cuando se dice Dios es mi porción, se refiere a una relación profunda con Dios, a ese Dios que debe ser suficiente para mí y que provee todo lo necesario en mi vida. No es un recurso adicional, no es un suplemento, hermanos. Él es el centro y el propósito de nuestra existencia, hermanos. El Salmo 127.3 también dice, a quien recuerda, herencia del Señor son los hijos. Oh. Herencia del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Oh, sí, nuestros hijos son herencia. Entonces, les pregunto, hermanos, si Dios es nuestra herencia, el centro y el propósito último de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿qué significa entonces que Dios es nuestra herencia? ¿Qué significa eso? Que Dios es nuestra herencia. Sí, esa es la herencia, pero ¿qué significa para nosotros? Sí, pero nosotros ¿cómo debemos responder a eso? Debemos ser obedientes, debemos seguirle, debemos darle el primer lugar, debemos obedecerle. Eso es lo que significa que yo diga que Dios es mi herencia, que le debo obediencia, que le debo entrega, que le debo devoción, que le debo santidad. Y si eso es así, yo hago muchas preguntas. Si eso es así, permítame preguntarles, ¿qué hacemos con esa herencia? Ahora, ¿qué hemos hecho con esa herencia? ¿Será que hacemos lo que hizo el hijo, el descenso del hijo? El hijo estuvo en un lugar de riquezas y luego descendió. Después de recibir su herencia, el hijo se aleja y desperdicia toda la fortuna que había recibido, llegando hasta el punto de querer comida para cerdos. ¿Se imaginan? Pero yo les pregunto, otra pregunta. ¿Creen ustedes que lo que malgastó el hijo menor fue únicamente lo material? ¿Qué piensan que malgastó además?
La relación con el Padre. ¿Quién dijo la relación con el Padre? Gracias. Malgastó lo más hermoso que podía tener. La relación con el Padre, su salud también. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Qué sería para nosotros lo que hemos malgastado? Si Dios es nuestra herencia y Él significa todo, ¿cómo hemos obrado con Dios y hacia Dios? Ustedes han dicho que nuestra herencia es que Dios es nuestra salvación, que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha dado la vida. Nuestros cuerpos también son herencia de Dios. ¿Qué hacemos con ellos? Y no hablo de ir al gimnasio. Nuestros dones y nuestras capacidades, nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo con la herencia que Dios nos da? ¿De qué manera podemos pensar que nosotros malgastamos hasta quedar en nada? No sé si habremos llegado hasta querer comer sobras de cerdos. No significando el alimento como tal, sino en la angustia y el desespero porque malgastamos lo que Dios nos había dado. El punto de este primer elemento de la predicación es la distancia que el pecado crea en la familia, la distancia que crea entre el hombre y Dios. Pero hay algo más particular, el sufrimiento que cae sobre el padre a ver su hijo perdido. Porque es muy emocionante que nos cuenten la historia del hijo pródigo como que yo regreso a él. Pero es él el que nos busca. Entender que el Padre Dios sufre. Él no está allá arriba parado mirando cómo la gente se pierde y la gente enmudece sin hacer nada para buscarle y para arrepentirse de sus pecados. No, a él le duele. Y finalmente este primer elemento nos plantea que nosotros somos pecadores. Somos pecadores malgastadores de la herencia que Dios nos ha dado. Somos hijos pródigos. Pero en segundo lugar, y esa es la buena noticia, encontramos la compasión del Padre. En los versos 20 al 24 miramos que hay una espera activa. Él siempre está pendiente, siempre está a la espera. A pesar de la afrenta, a pesar de la ofensa del Hijo, el Padre nunca pierde la esperanza. Cada día mira al horizonte a ver si su Hijo aparece. Esa es una imagen poderosa del amor de Dios para nosotros. El Padre siempre espera a pesar de la tardanza. Y ese es un aliciente para nosotros saber, es un alivio para nosotros pecadores que hemos malgastado nuestras vidas fuera de Dios, que hemos corrompido nuestra alma alejados de Él. Es una luz saber que podemos volver o que podemos más bien ser encontrados por Él. Hay esperanza para el pecador que se arrepiente. Cuando mi esposa se accidentó hace 28 años, en estos días estábamos haciendo esa triste celebración, 28 años, mi vida era un caos. Estaba malgastando verdaderamente mi vida y mi matrimonio y mis hijos y bueno, era un desastre total. Pero Él me encontró. Cuando les pregunto metafóricamente que uno está pidiendo algarrobas es cuando uno no sabe qué hacer. Cuando no hay caminos. Cuando el pecado mismo te consume. Y ese 20 de mayo de 1997, el Señor me encontró.
me hizo volver en sí, porque lo que no pensamos, el texto dice que este hombre volvió en sí, pero lo que entendemos por la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es que es Dios el que pone en nuestro corazón el volver en sí, porque Él es el que nos encuentra, y lo que está diciendo el texto es que, y vamos a ver eso ahora, es que Dios, que el Padre lo vio. Y ese es mi segundo punto de este segundo texto, la vergüenza pública convertida en compasión. Quiero hacerle homenaje a que hay una vergüenza. Cuando el Hijo regresa, el Padre corre, y ahorita les explicaré, y eso significa avergonzarse a sí mismo. En la cultura de esa época, en el Oriente cercano, y lo conocen obviamente los escribas y los fariseos y los judíos, correr era inadecuado para un anciano, o para un patriarca, como lo quieran llamar, para un hombre mayor. Correr era indigno, porque significaba que tenía que levantarse la túnica y que vieran las piernas de un hombre mayor. Eso era vergonzoso para él. Pero él se arriesga y lo ve y va corriendo a abrazarlo, y esa es la historia que siempre hemos sabido. Pero recuerden que yo les dije que Jesús le está hablando a los escribas, a los fariseos, a todos los judíos que conocen las tradiciones y las costumbres del pueblo de Israel. Y en ese tiempo había otra tradición que se llama Quesasá. En la palabra no la encontramos, pero en el Talmud de los judíos sí está. En la cultura de esa época, esta Quesasá significaba que si alguien perdía su herencia entre los gentiles, como fue lo que sucedió con el hijo menor, la comunidad lo desterraría si llegaba a atreverse a regresar. La comunidad rompía, dicen algunos estudiosos, venían delante de él con una olla grande de barro. Yo quise traer una ollita, pero no la conseguí. Y otros dicen que cada familia traía una ollita de barro y la rompían delante de la persona, la rompían delante, y eso simbolizaba el destierro. Y cuando rompían la olla delante de él, le gritaban: estás separado de tu pueblo, ya no perteneces aquí. Era un rechazo humillante, pero además era irreversible. Esa era la costumbre. Así que la carrera del Padre es mucho más significativa, no solo porque se avergüenza mostrando sus piernas, sino que el Padre se avergüenza a sí mismo para evitar la vergüenza del Hijo. A pesar de que el Hijo tenía merecida el destierro por haber aprovechado de su Padre, el Padre no solamente asume la vergüenza de mostrar sus piernas corriendo, sino que corre hacia su Hijo para protegerlo, para evitar el destierro, para evitar que la comunidad, porque eso era ley, lo desterrara de la familia. Hermanos, ese es Dios. Ese es el Padre que tenemos. Corre para avergonzarse, para que no seamos avergonzados. Corre para que la comunidad no lo rechace. Dios no quiere que sea rechazado. Hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, díganme, ¿acaso esa imagen no fue lo que Jesús hizo en la cruz? ¿No es que Jesús corre hacia nosotros y se avergüenza por causa de nuestros pecados? ¿Se humilla por nuestros pecados? ¿No fue colocado Él en la vergüenza de nuestro pecado? Y entonces yo les pregunto, ¿y si Jesús es Dios, entonces no será bueno decir que el Padre se avergonzó por causa nuestra? ¿Que Dios se avergonzó por nuestra causa?
algunos textos que quiero animarles a mirar para comprender profundamente el tema de la vergüenza. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese pasaje nos describe cómo Jesús, aunque era en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Se hizo humano y aceptó la muerte que nosotros merecíamos. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice la palabra: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que dice? Que Dios Padre hizo a Jesús Hijo, quien no conocía el pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Y eso es lo que considero es un intercambio que puede interpretarse, y es mi intención en esta mañana, como una acción en la que Dios asume algo vergonzoso por nosotros, para nosotros. Si quieren profundizar más en lo que significa esta humillación del Señor, pueden leer Isaías 53 completo, porque allá leerán la historia del siervo sufriente que llevó nuestros dolores y sufrió nuestras transgresiones. Finalmente, en Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Mire, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El texto nos invita a fijar nuestra mirada en Jesús, quien soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este pasaje de Hebreos resalta la disposición que tenía Jesús de soportar la vergüenza para cumplir los propósitos divinos que Dios tenía para él. Y para nosotros, por supuesto. Finalmente, como tercer elemento, en tercer lugar, vemos la reacción del hijo mayor, versículos 25 al 32. Y lo primero que miramos ahí en él es el resentimiento y la justicia propia, que a veces reclamamos. Y se manifiestan en el enojo y el reclamo que él hace al enterarse de que su hermano ha venido y se enfurece y reclama. Hermanos, este hermano mayor representa a todos aquellos que no comprenden el perdón sin condiciones, que le ponen condiciones al perdonar, aunque es un mandamiento del Señor que perdonemos. Él representa a aquellos que hemos estado siempre con el Padre, pero no hemos sabido amar. No hemos sabido disfrutar de la presencia del Padre. Si recordamos el texto que leímos en el versículo 12, dice que él también había recibido su herencia. Miren, verso 12, dice: y el menor de ellos le dijo al padre, dice que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Y qué dice la parte final? Y él les repartió sus bienes. O sea, él también ya había recibido su herencia. Ya había recibido su herencia. Claro, sí, tomó la decisión de quedarse, escúcheme en esto por favor, tomó la decisión de quedarse junto al Padre, pero no con el Padre. Nunca vio la tristeza de su Padre.
Nunca vio la angustia de su padre por el hijo perdido, por el hijo menor. Estuvo a su lado, pero tampoco disfrutó de su compañía ni del amor del padre. Y eso, por supuesto, lo convierte en un ingrato. Ingratitud. Ignoramos el amor del Padre. Después de que ya estamos aquí, después de que hemos sido recibidos con el Señor, después de que nos ha dado la salvación y entendemos lo que significa la justificación y la redención y la santificación, todas estas doctrinas que son importantes, pero nos perdemos del amor de Dios. No disfrutamos la presencia del Padre. Y ante esta ingratitud, el Padre nuevamente sale a enfrentar una posible vergüenza al tratar de reconciliar a su hijo con el menor. Explicando, y por favor escúchenme esto, que la celebración es por la vida recuperada, no una preferencia por el hijo que falló. La celebración es por la vida recuperada, no una preferencia por el hijo que falló, pues esa es la insinuación de su hijo mayor. Hermanos y hermanas, amigos, hermanos, familia, la verdadera herencia era estar con el Padre, pero nunca supo verlo de esa manera. Su compañía estaba premeditada por las riquezas y los beneficios que tenía a su lado. Nunca pudo comprender que estar con su Padre era la mejor herencia que podía tener. Pero eso también pasa con nosotros, hermanos. Dios es nuestra verdadera herencia. Deberíamos, por allí lo dijeron, deberíamos vivir con gozo, sin importar las circunstancias. Pero creo que estamos lejos de comprender lo que eso significa. ¿Ustedes se han dado cuenta que esta parábola no tiene fin? No sabemos qué pasa. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el buen Jesús nos dejó esta parábola sin fin? Para meditar, para que nosotros miremos quién somos, el hijo menor o el hijo mayor, y cómo debemos orar. Ahora, esto de que él no disfrutó de su padre y que pensaba en los beneficios de las riquezas, pues fue lo mismo que le pasó al hermano menor. Porque miren, cuando él pensó en su situación difícil, él no pensó en ir a ver al padre. ¿Qué fue lo que él pensó? ¿Qué fue lo que él dijo? Él pensó en la comida que consumían los criados de su papá. Pensó en la provisión. Él no pensó en el amor del Padre. Sí, es verdad, se arrepintió, sí, es cierto. Pero él no pensó en el amor del Padre. El amor al papá no fue lo que lo conmovió. Fue la necesidad. Y cuando yo vine al Señor en esa madrugada del accidente de mi esposa, yo no vine porque amara a Dios. Vine por una necesidad. De que no la dejara morir. De que no la dejara loca, ¿no? Es una historia que después les contaremos. Fui por mi necesidad. Pero sabía a dónde tenía que ir. Necesitamos amar al Padre. Necesitamos amar la herencia que tenemos. Amar a Dios. Hermanos, amigos, somos llamados a vivir en comunión, a disfrutar de la presencia de Dios, que su compañía sea suficiente en medio de nuestra necesidad y de nuestro dolor. Somos llamados a regocijarnos con aquellos pecadores que se arrepienten y que llegan a nuestra iglesia.
por muy pecadores que sean. ¿Saben? Todos somos pecadores, pero hay algunos que los pecados son más evidentes. Hay algunos que pecamos en silencio, otros pecan públicamente, pero la gracia es para ellos y para nosotros también. Somos llamados a guiar, a esperar y sobre todo a amar como Cristo le ama. Somos llamados a aceptar la prodigalidad del Padre, es decir, a disfrutar del derroche de su amor, a aceptar su gracia. No importa cuánto hemos malgastado su herencia, cuánto hemos malgastado nuestra vida, nuestro dinero, nuestra salud, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que tiene que ver con nosotros. El texto nos muestra que podemos venir a Él y que Él no nos echa fuera. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, hermanos y amigos, para aquellos en quien la parábola ha tocado su corazón, hoy es el día. Este es el momento de volver en sí, como el hijo menor. De volver de nuestro derroche de vida y venir a la cruz de Cristo para recibir su gracia, para recibir su inmenso amor. En principio, parece ser que el mensaje es directo para los escribas y fariseos que escuchaban a Jesús, y yo creo que sí, ¿cierto? Porque ellos aparentemente eran conocedores del reino, aparentemente tenían una relación de comunión con Dios, se sabían la Torá. Pero Jesús les está diciendo que a pesar de tanto conocimiento, ellos habían despreciado su herencia. Alejaban a las personas que querían acercarse a Dios, menospreciaban a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos y a los pecadores, porque se consideraban santos por encima de ellos. Pero nunca habían disfrutado de la presencia de Dios. Y nunca la habían disfrutado, y eso es tan cierto como que tenían al Hijo de Dios delante de ellos y no pudieron reconocerlo. Me temo que algunas de las personas de las que Jesús se refiere en Mateo capítulo 7, verso 23, ¿recuerdan qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Y el Señor les declarará, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Oh Señor, el hijo mayor era uno de ellos. Que no seamos uno de ellos. Que estamos en la iglesia, pero no nos conoce el Señor. Una pregunta más. ¿Te conoce el Señor? ¿A ti? ¿Te conoce? Bueno, parece que Jesús se estaba refiriendo a estas personas como los hermanos mayores que estuvieron ahí en el templo y hicieron cosas, pero no vivieron el Evangelio, no disfrutaron de la presencia de Dios. Y escuchen esto, por favor, hermanos. Estamos llamados a ser hijos antes que siervos. Estamos llamados a disfrutar y deleitarnos en Cristo antes que hacer cosas para Él. Cerciórese de que estés enamorado de Jesús para que empieces a servirle. Cerciórate que lo amas y que lo disfrutas sin importar las circunstancias de tu vida. El Padre no solo busca restaurar al que se fue, al menor, sino unir a la familia entera. La parábola nos desafía a considerar nuestras propias actitudes hacia la gracia y la reconciliación. Porque eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Gracia y reconciliación. Quiero terminar con esto.
en esta parábola, que me atreví a colocarle ese título, aunque algunos se opusieron, algunos muy estudiosos se opusieron, pero yo le dije al Señor que me diera permiso. En esta parábola, la vergüenza del Padre, se nos revela una enseñanza radical sobre el amor incondicional, el sacrificio de ese amor y la importancia del perdón. Eso es lo que nos muestra. Nos recuerda que el amor trasciende la lógica humana y que podrás ver aquí grandes pecadores arrodillados delante del Señor. Porque Dios siempre está dispuesto a abrazar la vergüenza por la restauración de cada uno de nosotros. Y yo les pregunté al principio, como padre, ¿de qué te avergonzarías? Y no me contestaron, pero estoy seguro que ustedes se pondrían en vergüenza por un hijo, por rescatar a un hijo, por salvar a un hijo. Bueno, eso es lo que el Padre Dios hace por nosotros. Oremos. Padre amado y glorioso Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por tu bondad y tu misericordia sobre nosotros, Señor. Gracias por haber dejado esta parábola inconclusa para que nosotros podamos meditar en ella, Señor. Para que volvamos a leerla una y otra vez, Señor. Y miremos en dónde estamos, Señor. Oh bendito Padre amado, gracias por haber salido corriendo y avergonzarse por causa nuestra, Señor. Gracias por haber enviado a tu santo, santo, santo Hijo y aceptar la vergüenza y la humillación que nos correspondía a nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar qué vamos a hacer con esto que hemos recibido hoy, Señor. ¿Cómo vamos a vivir hoy? ¿Cómo vamos a empezar a vivir para ti, Señor? Oh Señor de los cielos, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica y te da gracias, Señor, porque un día me permitiste volver en sí, Señor. Y es por esa gracia y misericordia que puedo estar en esta mañana delante de mis amigos y hermanos, Señor. Por favor, te ruego que esta palabra que hemos oído hoy nos persiga hasta el final de nuestros días, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, aquel que le ha sido entregada toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.